Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre la palabra de Dios, donde nos dejamos enseñar por Él. Siempre hacemos esto a modo de ejemplo y es comenzar todas nuestras actividades, toda intención que tengamos, ponerla delante de Dios. Y como hoy es nuestra intención poner nuestra vida delante del Todopoderoso, lo hacemos en oración. Qué mejor forma de comenzar el día que a través de la oración. Así que vamos a decirle: Padre, colocamos este día en tus manos y desde ya te damos gracias por las victorias, por los triunfos que veremos. Pues Señor, si tú vas delante nuestro, Señor, las puertas se abrirán. Nosotros confiamos en que tú abrirás puertas, también cerrarás las que sabes que necesitan cerrarse. Así que simplemente nos ponemos en tus manos, confiamos en ti, Señor, y te damos gracias por dirigir cada uno de nuestros pasos. Gracias porque no nos has enviado solos, nos has dado tu Santo Espíritu, el cual nos enseña provechosamente. Así que esta mañana entregamos nuestras vidas, todas nuestras actitudes, las intenciones del corazón, las ponemos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos todos, bienvenidos los que se van conectando allí a lo largo del día. Gracias por aceptar esta invitación. Hemos venido hablando acerca de aquellas cosas que nos llevan victoriosos en la vida espiritual. También la vida espiritual tiene enemigos. Entre ellos podemos mencionar la hipocresía, de lo cual hablamos en nuestra reflexión anterior. Hoy vamos a hablar acerca de la negligencia, otro gran enemigo, otro acérrimo enemigo del crecimiento espiritual. Es uno de los peores enemigos que tenemos en nuestra vida espiritual. Es tan sencillo como no ser diligentes en buscar a Dios, no ser diligentes en cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Eso nos lleva a que nos ralenticemos en nuestro avance, en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, porque aún en la misión que Él nos ha encomendado, en ello tiene como propósito mi crecimiento personal. Así que hoy vamos a hablar de este tema, que es la negligencia. Nosotros fuimos creados para ser útiles y hay gran propósito en nuestras vidas. Muchas personas ven sus propósitos frustrados sencillamente porque no son conscientes de que Dios les creó con propósito, de que Dios los creó que es parte de un plan maravilloso de Dios. Por eso es tan importante que mantengamos nuestra identidad. Algún hombre tenía en su granero unas aves, tenía gallinas, y entonces se acerca este ministro de Dios y ve esas gallinas allí. De pronto entre ellas ve una de color pardo y le pregunta al granjero: oye, ¿y esa gallina de qué raza es? ¿Qué animal tan extraño? Él no había visto las águilas, así que le dijo: ese no es una gallina, ese es un águila. Dice: oye, pero yo he escuchado que las águilas vuelan. Y dice: yo no sé de eso, yo solo sé que este animal se crió aquí con las gallinas. Así que él le dice: ¿me la regalaría? Dice: sí, claro, pero ¿para qué la quiere? Dice: no, yo quiero probar algo. Así que el granjero le entrega el águila al ministro, y este ministro la lleva y la lanza al aire, con la sorpresa de que el águila no vuela, vuelve, cae a tierra y sencillamente no hace lo que hacen las águilas. Así que la lleva hasta el último piso. Dice: déjame, yo me subo a la terraza a ver qué sucede. Así que toma el águila y de la terraza la lanza al aire, y pues allí el águila no tiene más opción que utilizar sus alas, de lo contrario se estrellaría contra el piso. Allí descubre el águila que es águila, pero mientras siga allí en ese corral va a creer y va a seguirse comportando como si fuese una gallina. Los hijos de Dios no somos gallinas. Los hijos de Dios tenemos una figura muy bonita que Él utiliza en las Escrituras, y es que somos águilas, somos como las águilas. Las águilas vuelan alto, las águilas miran desde arriba, las águilas no tienen una visión terrestre.
Ellas tienen una gran visión, ven muy claramente y a muy larga distancia. Así que tenemos que entender eso, que fuimos creados para ser águilas. No se crían las águilas en gallinero. Las águilas deben ser conscientes que van a volar y van a volar muy alto. Si eres un creyente de verdad, entiendes que fuiste ungido con un propósito. Las Escrituras nos dicen, me ungió el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió con un propósito. Las águilas tienen grandes alas, se les dieron grandes alas y eso tiene un gran propósito. ¿Para qué? Usted tiene que descubrirlo en el caminar con Dios. Tú eres un águila, tú eres un águila. Debes descubrirlo en la presencia de Dios. Así que te voy a hablar así en términos más cercanos, como un amigo, como un cercano que eres. Como Dios te lo dice, hijo, entiende que tú fuiste creado para grandes cosas. Tú fuiste creado para volar alto. Hebreos 2, nos alerta acerca del peligro de la negligencia. Vamos a leerlo allí. En Hebreos 2, desde el versículo 1, dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Dios ha venido hablándonos a lo largo de los años, algunos de pronto solo unos meses, otros quizá solamente unos días, pero Dios nos ha venido hablando, nos ha venido recordando quiénes somos, nos ha venido recordando qué fue lo que se nos dio, cuál es la misión que tenemos como hijos de Dios. Y Él dice, presten atención, sean diligentes, no sean negligentes, presten mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de desviarse. Cuando no somos diligentes con la labor, con la misión que se nos ha encomendado y con la forma de comprenderla, y es a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, buscando y dependiendo del Espíritu Santo, entonces con facilidad nos podemos desviar. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, si no cuidamos diligentemente esto que se nos ha sido dado, aquello que nos ha sido dado, el enemigo lo puede arrebatar con mucha facilidad. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó inmutable, no cambió, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, nos advierte allí las Escrituras, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que nos dio Dios es demasiado valiosa, es demasiado grande, es demasiado sublime como para descuidarla. La negligencia no parece pecado, no, me voy a dar un gustico, voy a descansar, voy a reposar, y empiezo a reposar un poco de más y empiezo a descuidar las cosas importantes. Dice, no descuides las cosas importantes, porque no escaparemos nosotros. Por más que hayamos profesado el nombre de Jesús, si nos volvemos negligentes y descuidamos lo que Él nos dio, no escaparemos, porque es que lo que Él nos dio no fue algo pequeño. La salvación que Dios nos dio es algo demasiado grande para ser descuidado. Y ahí dice las Escrituras, la cual, después de que fue anunciada primeramente por el Señor, por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, por los discípulos, los apóstoles, y ahora por sus ministros, también por aquellas personas que están creyéndole al Señor y que están llevando el Evangelio, testificando Dios juntamente con nosotros, con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diferentes milagros. Es decir, no ha sido una palabra hueca, no ha sido una palabra religiosa. Tú has visto el mover de Dios. Dios ha testificado por medio de sus hijos, a través de milagros, señales y prodigios, que el Salvador efectivamente vive, que el Salvador tiene toda potestad y que el Salvador dio su vida, pero que esa vida que Él nos dio a través de su sacrificio debemos cuidarla diligentemente.
Dios ha sido claro que no debemos dejar de congregarnos, que no debemos dejar de orar, que no debemos dejar de buscar su presencia. No seamos negligentes, porque es la salvación la que está de por medio. Santiago 1, 23, 24 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era. Él olvida cómo era. Se mira en el espejo, dice: estoy despeinado, me voy, y al rato se le olvidó que está despeinado. Si no actuó conforme a lo que vio en ese espejo, entonces de nada le habrá servido ponerse frente a él. Lo mismo sucede con las Escrituras. Si yo tengo la Biblia, yo la leo, y así como la leo, la cierro y me voy, no pongo por obra lo que está allí, es igual a aquel que se asoma al espejo, su rostro está sucio y dice: mira, mi rostro está lleno de suciedad, está lleno de impurezas, está lleno de cosas, y se aparta y no hace nada por ello. Así es el que es oidor de la palabra, pero no pone por obra lo que allí está escrito. Proverbios es un libro maravilloso, lleno de sabiduría. Sabiduría que no deja de ser información a menos que nosotros lo pongamos por obra. Proverbios 12, 24 nos dice: trabaja duro y vas a llegar a ser un líder. Los líderes son líderes no porque se sentaron a esperar que los pusieran en el liderazgo. El líder es líder porque ha trabajado duro para ello. Proverbios también dice: el contraste de ello es: si eres un flojo, vas a ser un esclavo. Tú decides de qué lado estar. La negligencia siempre lleva a la pobreza. Proverbios 12, 27 dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El diligente siempre sabe cómo sacar provecho de las diferentes circunstancias, aún de los problemas, sabe sacar ventaja, pero no es el aprovechado, no en ese sentido. Es diligente para usar los recursos que Dios coloca en sus manos. Eclesiastés 10, 18 nos dice: el que es flojo para el trabajo, pronto verá su casa averiarse y su techo caerse. El que es flojo para el trabajo. Sí, el trabajo natural, pero también el trabajo espiritual. Verá cómo su techo se cae. Y es que nosotros estamos edificando también en nuestro hogar una casa espiritual. Es una casa espiritual que requiere trabajo, y ese trabajo consiste en orar, buscar a Dios, dar testimonio a los que nos conocen. Daniel 6:4 testifica para bien acerca de Daniel, este hermoso siervo de Dios, quien era diligente en buscarle en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y no solamente buscaba a Dios, no solamente oraba, él ponía en práctica lo que alguien me enseñó algún día, y es: practica la oración. Tú oras muy bonito, pero necesitas poner en práctica todo aquello que tú oras. Tú pides por el pobre, bueno, entonces ejercítate en darle al pobre. Tú oras porque las puertas se abran, bueno, muévete, así como tendrías que hacerlo en un supermercado con puertas automáticas. Te puedes parar al frente en el andén a orar para que esa puerta se abra, pero si tú no das el paso y no te aproximas a ella, pues la puerta permanecerá cerrada. Oración. Ora y actúa. Pablo, en la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 12, decía: en lo que requiere diligencia, sean diligentes, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y esta parte es importantísima, constantes en la oración. La negligencia está muy ligada a la inconstancia. La inconstancia es negligencia para permanecer en aquellas cosas que Dios le ha encomendado. Efesios 5:15 nos exhorta, dice: miren pues con diligencia cómo caminarán, cómo andan ustedes. No anden como necios, sino como sabios.
Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Seamos diligentes en madrugar a buscar el rostro de Dios, en madrugar a escudriñar las Escrituras, en inquirir cuál sea su voluntad para el día, para la semana, para el año. Siempre buscando el rostro de Dios, siempre buscando su presencia. De ahí parte todo lo demás. Hebreos 6:11 nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza, que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas, los que son constantes en buscar a Dios. Y mencionábamos a Daniel. Había en el reino donde Daniel gobernaba, Daniel era un hombre exiliado, era un joven exiliado, habían sido arrancados de su tierra, habían sido llevados a otra nación, a una nación pagana, y estando allí, en aquella nación, el rey de Babilonia, en donde él estaba, pudo ver la diligencia de este joven, de él y los jóvenes que lo acompañaban. Eran jóvenes especiales, diferentes aún a los otros jóvenes del reino. Así que, a pesar de ellos ser extranjeros, y ser esclavos, a pesar de ello, él aprecia la diligencia que estos jóvenes tenían, y ellos eran diligentes en adquirir sabiduría. Eran hombres que oraban, que buscaban a Dios, y ahí empieza la diligencia. ¿Cómo puedo yo cambiar ese estado de negligencia en el que probablemente haya vivido toda mi vida? Yo era muy negligente, pero en la presencia de Dios puedo escuchar al Espíritu motivándome, diciéndome: oye, no has hecho esto, oye, necesito que hagas aquello, necesito que te muevas en esta dirección, ten cuidado con esto, estás descuidado con aquello. Es ahí donde nace la diligencia, en la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo te habla verdad al corazón. Vemos de Daniel, que era un hombre tan diligente que aún el rey de esa nación lo nombra gobernador. Y era un gobernador que sobresalía por encima de los otros gobernadores locales de aquel país. Dice Daniel 6:4, dice: entonces los demás gobernadores, en ese tiempo los llamaban sátrapas, y ministros, buscaron alguna falta en la administración de Daniel. Esa diligencia de él generó envidia de parte de los otros gobernadores. Así que ellos miraban qué falta había en Daniel. Dice: ellos buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar, era un hombre diligente y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Vemos cómo Dios exalta aquí a este varón por su diligencia. Esta palabra fue escrita inspirada por el Espíritu Santo. Ellos no pudieron encontrar nada en él. La negligencia le abre la puerta al enemigo para acusarte delante de los hombres y delante de Dios. Es un negligente, es un perezoso, mira. Mirad pues con diligencia cómo andéis, como sabios y no como necios. Hebreos 6:11 nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. ¿Qué espera Dios? Que no nos apartemos. Una de las cosas en las que Dios nos exige diligencia, nos aconseja, nos ordena como lo quiera recibir, es que permanezcamos en una búsqueda sincera de su rostro. Que no dejemos de buscarle, no dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra. Jesús dijo que el que permanece en él da fruto, pero separados de él nada podemos hacer. Muchos pueden pensar: no, yo llevo ya 20 años leyendo la Biblia, yo ya me la sé, yo no voy a leer más, ya estoy listo. Otros dirán: no, yo he servido a Dios por 20 o 30 años, 40 años, 2 años, 5 años, no lo sé, cada uno. Así que me voy a dar vacaciones,
Me voy a dar vacaciones de Dios, me voy a dar vacaciones de la Biblia, de oración. Hoy no voy a orar. Muchas veces decimos, hoy no voy a orar. Mañana va a ser más difícil. Si hoy te costó orar, mañana te va a ser más difícil. Si mañana no lo haces, entonces dices, no, esta semana estoy muy ocupado. Y buscas excusas. Y cada día se va tornando más difícil acercarte a Dios. Esa separación yo lo veo como un imán. Tú te acercas, un imán, un objeto metálico se acerca al imán, entre más cerca, más pegado a él. Se va alejando y cada vez hay menor atracción. Así que el día menos pensado no hay ninguna atracción hacia las cosas de Dios. Tenemos que ser diligentes en la búsqueda de la presencia de Dios. Que con esa diligencia, dice Pablo a los hebreos, hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Cuando no hay permanencia, cuando no hay diligencia en buscar el rostro de Dios, la fe empieza a menguar. Recuerden que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Tenemos menos contacto con Él, tenemos menos contacto con la fe. Dice que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. No mires a aquellos que menguan, no mires a aquellos que han disminuido su caminar con Dios. A veces usamos como modelo el modelo equivocado. Toma como modelo aquellos que te reten a acercarte cada vez más a Dios. Mire cómo fulanito le va bien, y él no es que se la pase orando, ni es que se la pase congregado. Estás mirando al lugar equivocado. Mira a aquellos que son fervientes seguidores de Jesús, que permanecen en Jesús, que permanecen en oración, que permanecen leyendo las Escrituras. Eso sí debería retarme. Digo, me gusta, eso yo quiero eso que tiene esa persona. Así que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que mediante la fe y la persistencia y la longanimidad heredan las promesas. Las promesas son para aquellos que permanecen. Las promesas no son para los que de manera pusilánime siguen la fe en Dios. Dios quiere diligencia y vehemencia para buscarle. Otros ejemplos que vemos aquí en Proverbios. Tenemos Proverbios 6:6, dice, observa la hormiga, miren lo que hace. Y le habla al perezoso, le dice, observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, aprende de ella, la cual, no teniendo un capitán, ella no tiene quien le mande, no tiene quien le esté vigilando, ni tiene un gobernador, ni tiene un soberano, prepara en el verano su comida, y en el tiempo de la siega guarda su sustento. Puede ser que ahora sientas que no necesitas orar mucho, las cosas aún están bien, no hay problemas, pero no sabes que va a venir un verano, va a venir un invierno. Hay un verano y del verano, puedes salir y recoger alimento. ¿Cuántos no aprovisionaron antes de esto y no sabían que iba a haber un tiempo de invierno? Que iba a haber un tiempo en donde no se iba a poder salir a recoger comida. Y no, pero no estoy hablando del alimento natural. Estoy hablando cuántos dijeron en su abundancia, estamos bien, no tenemos ninguna necesidad. Pero vino la escasez y no estaban sus vasijas llenas. Se acabó el aceite. De pronto se dio cuenta que no había aceite, pero era que no había acumulado aceite antes. Es tiempo de venir a la presencia de Dios, buscar a Dios en tanto que pueda ser hallado. Es tiempo de llenar nuestras vasijas de aceite, para cuando el aceite escasee en el mundo, tu vasija aún esté llena. La hormiga prepara en el verano su comida. Proverbios 6:9 nos pregunta, ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Llega de manera inesperada, o puede llegar
poco a poco, cuando menos piensa, el perezoso está en la indigencia. Así que Dios nos ha llamado a ser diligentes en todos nuestros caminos. A veces nos acomodamos sencillamente. Está el caso de el rey, al que le regalaron 2 pichones de halcón. Así que cuando ya están un poquito grandes, ya están emplumados, le entregan los pichones a un experto, a un entrenador de halcones. A los pocos días el rey le pregunta al entrenador, le dice, bueno, ¿cómo van estas aves? ¿Ya las entrenaste? ¿Ya están volando? Y él dice, bueno, una de ellas está volando y ha aprendido mucho, pero la otra permanece ahí en ese gajo de ese árbol que usted ve allá. No se ha movido de ahí, no he podido lograr que vuele de allí. El rey se propuso hacer que ese halcón cumpliera el propósito para el cual él lo quería. Los halcones los utilizan para cazar, los halcones juegan un papel importante en ciertas culturas. Así que dice, yo le voy a dar una gran recompensa a aquel que logre hacer que ese halcón vuele de allí. Al otro día vino un campesino y en cuestión de minutos llegó con las buenas noticias al rey. Le dijo, rey, ya el halcón vuela. Él le pregunta, bueno, ¿cómo hiciste para lograr que ese halcón volara? Dijo, fue muy fácil. Solamente le corté la rama en la cual él estaba, y cuando la rama cayó, él no tuvo otra opción que abrir sus alas y volar. Y eso me recuerda un sueño que tuve hace unos años, hace muchos años ya. Recuerdo que estoy en la terraza de un lugar y estoy sobre un montículo de tierra. A lo lejos veo a alguien, esa persona ya había fallecido, la persona me mira, sonríe, agradada porque veía algo especial en mí. Cuando yo noté tenía alas, yo no me había dado cuenta, de pronto miro hacia los lados y veo que tengo alas. Y yo seguía riéndome, sonriéndome con esta persona. De pronto miro hacia mis pies y veo que del montículo salen grandes hormigas. Y eran hormigas muy peligrosas, eran hormigas con una mordida muy dolorosa. Así que cuando yo las miro, yo digo, ¿qué voy a hacer? Y estoy aquí sobre este montículo, no tengo hacia dónde coger. Y en ese instante recordé que tenía alas y alcé el vuelo. Así que estas figuras que nos recuerdan, probablemente cuando estamos negligentes, cuando no estamos haciendo lo que nos corresponde, Dios tiene que cortar esas ramitas o tiene que enviarnos hormigas para que usemos aquello que Él nos dio. Recuerde que nos creó como águilas. ¿Para qué? Para que volemos alto. Puede ser que en este tiempo Dios te esté cortando esa rama y entonces te va a desacomodar, pero al desacomodarte de allí, de esa rama, te vas a dar cuenta de quién eres en realidad, que fuiste creada para volar muy alto. Quiero que atesoremos esta reflexión. Dios nos ha dado herramientas, instrumentos para que salgamos victoriosos y crezcamos espiritualmente. Pero hay cosas que se nos ponen al frente, hay cosas que siempre están atrás, allí al frente nuestro, atrás, delante, alrededor, mirando cómo entorpecen ese proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios, y uno de ellos es la negligencia. Vamos a ser negligentes, esa es la invitación. Vamos a ser diligentes y no negligentes, es la invitación para este día. Así que vamos a darle gracias a Dios porque Él nos motiva. No es para desanimarnos, es para motivarnos. Si te están cortando las ramas, prepárate, porque vas a saber, te vas a dar cuenta para qué son esas alas que Dios te dio. Así que Padre, te damos gracias por este nuevo día. Te doy gracias, Señor, por todas esas águilas que hay allá atrás de esta pantalla, atrás de estas cámaras. Hay águilas que aún no han descubierto el plan, el propósito que tú tienes para ellos. Pero creo que hoy les estás hablando, Señor, y te doy gracias por ayudarles, Señor, a alzar vuelo, por ayudarnos a todos a alzar vuelo, Señor, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, por habernos dado estas herramientas
Gracias, Señor, porque nos has dado también tu Espíritu Santo, que nos va a mostrar el camino, que nos va a enseñar, que nos va a abrir puertas. Señor, pero es necesario que esa diligencia venga a nuestro corazón, de modo que avancemos y podamos ver esas puertas abiertas para la gloria tuya. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme y acompañarnos, que somos un equipo, en esta reflexión de la mañana. Que tengan un maravilloso día y que el Señor los siga bendiciendo.